El calor en Phoenix no solo te golpea. Te traga entero. Pero de pie en mi propio camino de entrada, mirando la puerta principal, el sudor que me corría por la espalda no era por el sol. Era frío. Un todoterreno negro que no reconocí estaba estacionado donde debería haber estado mi coche. Y un hombre que nunca había visto antes estaba en mi puerta, sosteniendo un trozo de papel que parecía terriblemente oficial. No era agresivo. Parecía confundido. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, como si yo fuera la intrusa. Señalé la casa. Esa es mi casa, dije, con la voz temblorosa. Miró el papel en su mano, luego de nuevo a mí. Ya no, dijo en voz baja. Cerré el trato de este lugar hace 10 días. Tengo la escritura aquí mismo. Me quedé helada. La levantó. Era una escritura de garantía estándar. Y justo al final, junto a un sello de notario que no reconocí, estaba mi firma. Una firma que yo no había escrito. Vendiendo una casa que no había puesto a la venta. Mientras estaba a 5.000 millas de distancia. Mi hermano no solo tomó prestada mi casa mientras yo no estaba. La vendió. Antes de que les cuente lo que le hice al hombre que estaba en mi sala de estar, dejen un comentario y díganme. ¿Qué es lo único que su familia ha hecho que nunca podrán perdonar? Estoy leyendo cada uno de ellos. No grité. No intenté abrirme paso a la fuerza más allá del señor Henderson. Él no era el enemigo. Solo era el arma que mi hermano había usado para destrozarme. Pareció aliviado cuando di un paso atrás, entregándome un trozo de papel con una dirección. Movieron tus cosas, dijo, su voz bajando a un murmullo incómodo. Dijeron que las pusieron en un almacén. Volví a mi coche de alquiler, con el aire acondicionado a toda potencia pero sin poder tocar el calor que subía por mi pecho. Conduje durante 20 minutos hasta las afueras de la ciudad, pasando por los centros comerciales y el polvo, hasta que llegué a una fila de unidades de metal corrugado y oxidado. No era una instalación con clima controlado. Era una caja de metal en medio del desierto de Arizona. Cuando levanté la puerta, el aire que me golpeó no solo era caliente. Era químico. Olía a papel viejo y pegamento disolviéndose. El calor dentro debía de ser de 120 grados. Mi sofá de cuero estaba allí, rajado por un lado como si lo hubieran arrastrado por el hormigón. Mi televisión había desaparecido, pero las cajas en la esquina, ahí era donde habían apilado mi vida. Abrí la que estaba marcada como oficina. Mi diploma universitario, por el que había trabajado en 2 empleos para conseguirlo mientras Derek se iba de fiesta con el dinero de mis padres, estaba deformado en forma de U. El cristal estaba roto, pero la caja que había debajo fue la que me destrozó. Estaba etiquetada como abuela. Saqué el álbum de fotos. Las fundas de plástico se habían fusionado con el calor. Intenté despegarlas, pero la tinta se desprendió con el plástico. Las fotos de la boda de mi abuela, las imágenes de mi infancia, la única prueba tangible de que alguna vez fui una niña querida. Ahora eran solo manchas de color distorsionado. No solo habían robado mi futura casa. Habían incinerado mi pasado para ahorrar $50 al mes en una unidad con clima controlado. Ese fue el momento. Ese fue el segundo exacto en que la hija dentro de mí murió. La parte de mí que quería complacerlos, salvarlos, ser la buena chica que mantenía la paz. Se derritió allí mismo, en ese sucio suelo de hormigón. Me sequé el sudor de los ojos. No llamé a mi madre para llorar. No llamé a Derek para gritar. Volví al coche de alquiler y abrí mi portátil sobre el capó. Mi familia sabía que trabajaba con números. Les gustaba presumir de que era buena con el dinero cada vez que necesitaban un préstamo, pero nunca se molestaron en preguntar cuál era mi trabajo en realidad. Pensaban que solo era una contable glorificada. Se olvidaron de que no solo cuadro libros. Disecciono cadáveres financieros. Mi nombre es Sabrina, y soy una auditora forense. Cazo activos ocultos para el gobierno federal. Rastreo dinero a través de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y mezcladores de criptomonedas para ganarme la vida. Encuentro el dinero que los cárteles y los directores ejecutivos corruptos intentan ocultar. Y mi hermano,
el genio de las criptomonedas, acababa de dejar un rastro de papel de 1 milla de ancho. Usé mi teléfono como módem y me conecté a la base de datos del secretario del condado de Maricopa. Me llevó 3 clics encontrar el archivo. El documento de poder notarial. Tenía fecha del 14 de octubre. Me quedé mirando la firma al final, una falsificación perfecta de mi propia letra. 14 de octubre, el día que estaba presentando un caso de fraude en una sala de juntas en Tokio, a 5.000 millas de distancia. Cerré el portátil. La tristeza había desaparecido, reemplazada por un zumbido frío y rítmico en mis venas. Se creían listos. Pensaban que yo era solo una hermana a la que podían intimidar. No tenían ni idea de que acababan de entregarme el arma que acabaría con ellos. Me senté en el asiento delantero de ese coche de alquiler, con el motor en marcha solo para mantener el aire acondicionado funcionando. Y marqué el número de mi madre. No sabía qué esperar. Quizás pánico, quizás una confesión entre lágrimas de que habían sido coaccionados. Quería creer, solo por un segundo, que mis padres también eran víctimas. Cynthia contestó al segundo tono. ¿Has vuelto?, preguntó. Su voz no era cálida. Sonaba molesta, como si me hubiera presentado a una cena 1 hora antes. Estoy en el almacén, mamá, dije, mirando el bloque derretido de fotos en el asiento del copiloto. Mi casa está vendida. Mis cosas están destrozadas. Dime que no lo sabías. Ella suspiró. Fue un suspiro largo y pesado de agotamiento fingido. Oh, basta, Sabrina. Deja de ser tan dramática. Nadie destruyó nada. Lo movimos. ¿Vendiste mi casa?, repetí, mi voz plana. Eso es un delito grave. Fue una decisión familiar, espetó, la fachada cayendo al instante. Derek estaba en un aprieto. Necesitaba liquidez. Tiene una visión, Sabrina. Está construyendo algo real esta vez. Logística de criptomonedas. Va a ser millonario para Navidad. Solo necesitaba capital semilla. Capital semilla, dije, probando las palabras. Era mi hogar. Yo lo pagué. Y tú tienes de sobra, gritó. Mírate. Sin marido, sin hijos. Tienes casi 30 años y estás corriendo por Japón jugando a la detective mientras tu hermano intenta construir un legado. Él necesitaba esa casa más que tú. Los hombres necesitan construir imperios, Sabrina. Las mujeres solo necesitan sentar la cabeza. Deja de ser tan avariciosa. ¿Avariciosa? Les había enviado cheques cada mes durante 5 años. Había pagado su nuevo tejado. Y ahora, porque quería conservar la casa que compré, era avariciosa. Colgué. No me despedí. No grité. Solo presioné el botón y terminé la llamada. Luego marqué el número de Derek. Respondió con una risa en la voz, un ruido de fondo que tintineaba como cubiertos. Estaba comiendo. Sabrina, bramó. He oído que has vuelto. Mira, no te asustes. Nos hice un favor. Lo vendí en el punto más alto del mercado. Deberías agradecérmelo. Falsificaste mi firma, Derek. Gestioné nuestros activos, corrigió, su tono cambiando de jovial a condescendiente. Nos abandonaste. ¿Recuerdas? Te escapaste a Tokio a jugar a la mujer de carrera. Dejaste esa casa grande ahí vacía, desperdiciada. ¿Sabes lo insultante que es tener tanto y simplemente dejar que se pudra mientras tu familia tiene dificultades? Y ahí estaba. La lógica de la sanguijuela. En psicología, lo llaman disonancia cognitiva. Es la gimnasia mental que un narcisista realiza para proteger su ego de la verdad. Derek no podía admitir que era un ladrón. Eso lo convertiría en el malo. Así que reescribió la narrativa. En su mente, mi éxito no era ganado. Se lo habían robado a él. Mis ahorros no eran míos. Eran un recurso familiar que yo estaba acaparando. Él realmente creía que era la víctima. Creía que al robar mi casa, solo estaba corrigiendo una injusticia cósmica. Él era Robin Hood,
robando a la hermana rica para dárselo al hermano que lo merecía. No abandoné a nadie, dije, mi voz fría como el hielo. Estaba trabajando para pagar la casa que acabas de robar. No necesitas una casa de 4 dormitorios, Sabrina, gritó, su sentimiento de derecho a flor de piel. Estás soltera. Nunca estás allí. Ahora tengo una prometida. Tengo un futuro. Invertí ese dinero. Lo puse a trabajar. Cuando lleguen los rendimientos el mes que viene, te daré un cheque por tu parte. Hasta entonces, madura y deja de intentar arruinar mi momento. Tu parte. Como si me estuviera haciendo un favor. ¿Dónde está el dinero, Derek?, pregunté. Está inmovilizado, dijo con desdén. En almacenamiento en frío. No entenderías la tecnología. Solo espera el pago. Ahora tengo que irme. Estamos celebrando. La línea se cortó. Miré el teléfono. No estaba asustado. No lo sentía. Estaba celebrando. Estaba sentado en algún lugar comiendo una comida pagada con el capital de mi arduo trabajo. Riendo de su hermana avariciosa. Miré las fotos derretidas de nuevo. La tristeza que había estado oprimiendo mi pecho se evaporó. Fue reemplazada por una claridad tan aguda que se sentía como un bisturí. No eran familia. Eran parásitos. Y no se negocia con parásitos. No les pides una disculpa. Los exterminas. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano. Esa fue la última reacción física que me permití. Cerré los ojos durante 3 segundos, inhalé el aire viciado del coche de alquiler y cambié el interruptor en mi cerebro. La hermana se había ido. La hija se había ido. En su lugar estaba la auditora. No conduje hasta la casa de mis padres para gritar. No fui al apartamento de Derek a golpear la puerta. Conduje hasta el Starbucks más cercano, compré el café negro más fuerte que tenían y abrí mi portátil. Pensaban que estaban tratando con una chica con el corazón roto. Se olvidaron de que estaban tratando con una mujer que disecciona cárteles para el Departamento de Justicia. Empecé con la escritura. Saqué la copia digital del registrador del condado. El sello notarial pertenecía a una mujer llamada Sarah Jenkins. Busqué su nombre. 2 quejas previas por notarización incorrecta. Una palanca. Luego el pasaporte. Escaneé mi sello de entrada a Japón. 14 de octubre. Luego saqué los manifiestos de vuelo de mi cuenta de fidelidad de la aerolínea. Tenía una huella digital que me situaba en un tren bala hacia Kioto en el minuto exacto en que mi firma se estaba secando en un documento en Phoenix. La física era mi primer testigo. No puedes estar en 2 lugares a la vez. Luego vino el dinero. Derek afirmó que lo había invertido. Afirmó que estaba inmovilizado. Usé su antiguo número de seguridad social, que me sabía de memoria porque había sido cofirmante en el préstamo de su primer coche, y realicé una revisión de crédito completa. Los resultados llenaron la pantalla en segundos. No había invertido ni un centavo. Lo había blanqueado a través de la estupidez. Vi las transferencias. 3 enormes trozos de dinero movidos a un intercambio de criptomonedas. Pensaba que las criptomonedas eran anónimas. Se olvidó de que la cadena de bloques es un libro de contabilidad público y que tengo software diseñado para desanonimizar las direcciones de las billeteras. Rastreé el flujo. No estaba en una billetera fría para el futuro. Estaba siendo vaciado. Transacción 1, $92.000 a un concesionario de lujo en Scottsdale. Una Ford F-250 Super Duty. La camioneta de director ejecutivo. Transacción 2, $28.000 a un joyero. Un anillo de diamantes de 3 quilates. Eso explicaba a la prometida. Transacción 3, $15.000 a una agencia de viajes. Billetes de primera clase a cabo para 4 personas. Estaba gastando mi casa en una vida de fantasía. Estaba comprando afecto con mi capital. Lo recopilé todo, los registros de vuelo, los escaneos del pasaporte, la contabilidad forense de los fondos robados, la prueba innegable de que el poder notarial era una falsificación.
Lo organicé en un único archivo PDF titulado Prueba de fraude delictivo, Derek Riley. No lo imprimí en el hotel. Fui a una copistería y lo hice encuadernar. 45 minutos después, entré en la cuarta comisaría. No esperé en la fila de las quejas por ruido o los pequeños accidentes de tráfico. Me acerqué al sargento de guardia y dejé la carpeta sobre el mostrador. No estoy aquí para presentar una denuncia, dije, con voz firme. Estoy aquí para entregarles un caso cerrado de hurto mayor, fraude electrónico y robo de identidad agravado. El robo total supera los $800.000. El sargento me miró, aburrido, hasta que abrió la carpeta. Vio el sello del pasaporte. Vio el rastreo bancario. Vio el trabajo de un profesional que había hecho su trabajo por él. Levantó el teléfono. 10 minutos después, estaba sentada en la oficina del detective Miller. No me preguntó si era un malentendido familiar. No me preguntó si podíamos solucionarlo. Miró las pruebas, me miró a mí y cogió su radio. Necesitamos que un juez firme esto, dijo Miller. Pero con este rastro de papel, tardará 1 hora. Salí de la comisaría bajo el sol cegador de Phoenix. Tenía una copia de los documentos en la mano. Ya no era solo una queja. Era un misil, y sabía exactamente dónde lanzarlo. Rastreé la ubicación de Derek. Fue fácil. Su nueva camioneta tenía un sistema de GPS vinculado a la cuenta del concesionario que había encontrado en el informe de crédito. Y el concesionario tenía una función de encontrar mi vehículo para los propietarios, o en mi caso, para la persona que sabía el número de seguridad social del propietario. El punto en el mapa brillaba en el corazón del centro de Scottsdale. El Sapphire Stackhouse. Por supuesto. El Sapphire era el tipo de lugar donde servían filetes con pan de oro y cobraban $50 por una guarnición de espárragos. Era el tipo de lugar al que ibas para ser visto, para mostrar a todos que habías llegado. Y mi hermano, el hombre que había robado mi futuro para pagar su presente, estaba allí ahora mismo, celebrando. Le envié un mensaje de texto al detective Miller con la dirección. Está en el Sapphire. Voy a entrar. Espéranos, respondió Miller en un mensaje. Estaré dentro, respondí. Aparqué el coche de alquiler a una manzana de distancia. El calor del desierto finalmente se había calmado, dejando una tarde fresca y seca. Me alisé la camisa. No llevaba un traje de ejecutiva. Llevaba la misma ropa de viaje que tenía desde Tokio, vaqueros, una blusa, zapatos cómodos. No necesitaba vestirme para esto. La verdad no necesita un smoking. Entré en el restaurante. El aire acondicionado me golpeó primero, una pared de aire refrigerado que olía a perfume caro y a carne añeja. La iluminación era baja, íntima. Un pianista estaba masacrando suavemente un estándar de jazz en la esquina. Y allí estaban. Estaban en la mejor mesa de la casa, una gran cabina redonda cerca del centro de la sala. Derek estaba a la cabeza, presidiendo la mesa. Llevaba un traje nuevo, algo llamativo y que le quedaba mal. A su lado había una mujer que supuse era la prometida, rubia y bonita, riéndose de cualquier chiste que él estuviera contando. Mis padres, Ronald y Cynthia, estaban radiantes. Parecían más jóvenes, más felices de lo que los había visto en años. Estaban comiendo bagú. Podía ver la carne veteada en sus platos. Estaban bebiendo una botella de vino que probablemente costaba más que mi primer coche. Se estaban comiendo mi casa. Caminé por el comedor. El sonido de mis propios pasos parecía ensordecedor en mis oídos, pero nadie más se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados con sus propias vidas hasta que llegué a la mesa. Me detuve justo al lado de Derek. No me vio al principio. Estaba demasiado ocupado sirviendo vino a la prometida. Por el futuro, dijo, levantando su copa. Por el futuro, dije yo. Derek se quedó helado. La botella de vino tintineó contra la copa. Levantó la vista, su sonrisa vacilando, y luego desapareciendo por completo. Sabrina, chilló. El tenedor de mi madre golpeó el plato. No deberías estar aquí, espetó.
Espera en el coche. No voy a ninguna parte. Mi voz era tranquila. Vine a devolver algo. Puse las pruebas sobre la mesa, el sello del pasaporte, las transferencias bancarias, el recibo del concesionario, justo encima de sus filetes. Eso prueba que estaba en Japón cuando vendiste mi casa, dije. Falsificaste mi firma. Robaste el dinero. La prometida de Derek lo miró fijamente. Me dijiste que habías vendido criptomonedas. Está mintiendo, tartamudeó él. Soy la víctima de un delito grave, dije. Mi padre se levantó. Vete ahora o te echaremos. Inténtalo. El restaurante se quedó en silencio. Me giré para ver al detective Miller y a dos oficiales detrás de mí. Derek Riley está bajo arresto por hurto mayor, fraude electrónico y robo de identidad. Las esposas se cerraron de golpe. Derek me miró, aterrorizado. Sabrina, soy tu hermano. Lo sé. Por eso es un delito grave. Entonces mi madre explotó. Chilló, arañó a un oficial y me lanzó acusaciones. La clásica táctica de negar, atacar e invertir los papeles de víctima y culpable. Cuando eso falló, fingió un colapso, jadeando sobre su corazón. La multitud se giró. Hace un minuto, yo era la parte perjudicada. De repente, era una hija fría que estaba matando a su madre. Miré más de cerca. Su respiración era constante. Su color era normal. Su mano bloqueaba convenientemente el pasillo. No se estaba muriendo. Estaba controlando la sala. Pasé por encima de ella. Está bien, le dije al oficial. Pagué por su chequeo cardíaco en la clínica Mayo la semana pasada. Salud perfecta. Esto es una rabieta. Mi madre se enderezó de golpe, siseando maldiciones. La sala finalmente vio la verdad. Llévenselo, dije. Arrastraron a Derek fuera mientras él le gritaba que lo salvara. Mi madre me agarró, con las uñas clavándose en mi piel. Arregla esto. ¿Quién cuidará de nosotros? Ni amor, ni remordimiento. Dependencia. Deberían haber pensado en eso antes de comerse mi casa, dije y salí. 48 horas después llegó la carta de requerimiento. Mi padre afirmaba que los $20.000 que me dieron para el pago inicial eran una inversión y exigía la mitad del capital a cambio de retirar los cargos. Lo llamé. Si vas a juicio, dije, admitirás que mentiste en una carta de donación federal. Eso es fraude hipotecario. 30 años, $1 millón. Silencio. Luego colgó. No se presentó ninguna demanda. Derek se quedó en la cárcel porque tenían demasiado miedo de poner en riesgo sus activos. Vendieron la autocaravana y desaparecieron en un aburrido suburbio. Le vendí la casa al hombre que intentó comprarla ilegalmente, esta vez legalmente, y me mudé al centro, a un rascacielos sin garaje, sin trastero, sin cargas. Esta noche, estaba en mi balcón viendo la puesta de sol. Por primera vez, no era una hija que mantenía unida a una familia sacrificándose. Era solo Sabrina. El precio fue alto. Lo pagaría de nuevo. Si alguna vez has elegido la libertad en lugar de ser la buena hija, suscríbete. Aquí estás a salvo.